pues qué bueno de ver cómo Juan, el Señor lo llamó jovencito y lo sirvió toda su vida. Y qué lindo también ver que no fue perfecto en todo y nosotros nos da ánimo. Vamos a ver en Marcos, en el libro de Marcos, el llamamiento, cuando el Señor lo llamó, Marcos 1, 19 y 20. Y vemos aquí también, empezando en el 16, que llamó un par de hermanos, a Simón y Andrés, a Pedro y Andrés. Y después otro par de hermanos, Jacobo y Juan. Así que muchas veces el Señor nos llama a un miembro de la familia. Y qué lindo, ¿verdad? Yo tengo una hermana, Mili, que el Señor nos llamó también a las dos. Y dice en el 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, este es el Señor, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y qué precioso cuando yo empecé, cuando el Señor nos llama, porque el Señor es el que nos llama, cuando yo empecé a oír el llamado del Señor, yo decía, ¿cómo pudieron dejarlo todo? Porque no dijeron dentro de un mes o los voy a venir a buscar. Lo dejaron todo y lo siguieron ahí mismo. Lo mismo Pedro y su hermano que Jacobo y Zebedeo. Y nosotros a veces como es en el espíritu, en el espíritu. Entonces, en Marcos 3:17 vemos el sentido del humor del Señor y dice, está haciendo la lista de todos los que él llamó para ser discípulos y dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, en el versículo 17, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así serían. Y el Señor les puso los hijos del trueno. Aquí llegaron los hijos del trueno. Bendito el Señor. Entonces también vemos en Mateo 20, no lo tenemos que leer, pero en Mateo 20, ahí está la mamá de ellos, la madre, que les pide unos puestos de importancia para sus dos hijos en el reino. Y ellos no dijeron que no. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y el Señor después le dice, bueno, sí van a ser bautizados. A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así que ahí vemos que ellos también tenían planes de importancia. Y a veces nosotros queremos ser importantes y el Señor nos dice no. Entonces, y vemos entonces en el libro de Juan, y me estaba fijando que Juan es el que se dice a sí mismo el hijo, el discípulo amado. Y en Juan 13,
21 al 25. Juan 13, 21 al 25. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él mismo dice, yo soy al que Jesús amaba. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero vemos como Juan, y en varios versículos, él se dice el discípulo a quien el Señor amaba. Y al final, después de la crucifixión y después de la resurrección del Señor, vemos en Juan 21, y esto me pareció muy bello hoy porque en Juan 21, del 5 al 11, el Señor le habla de su amor a Pedro, ¿verdad? Y le dice, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y Pedro le contesta, sí, te amo. Y sin embargo, cuando él dice, cuando habla de Juan, habla del discípulo que él amaba. Entonces, como que hay amor para todo, hay amor para hablar con con Pedro. Pedro, me amas, y él tiene su amor para Juan, que es el discípulo a quien el Señor amaba. Y en nosotros así es, cada relación de amor es personal y completa. Entonces Juan 21, 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y entonces aquí empieza él a hablar con Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Me amas con el amor de Dios? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro les responde con el amor filial, con el amor humano. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y este también es
agape, que es el amor divino. La segunda vez le dice, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y de nuevo es el amor humano, fileo, un amor personal que implica un cariño natural. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y como Pedro no puede no haber pensado en cuando él lo negó. Porque 3 veces le pregunta, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús aquí le dice amor, el amor filial. Bajó. Tú me amas así, como un amigo, como el amor humano. Y él le dijo, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, hablándole a Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? Yo te amo y tú me has dicho que pastoree tus ovejas. ¿Y qué de este? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Qué precioso, ¿verdad? Cada uno tiene una relación personal e íntima con el Señor. Y es una relación de amor. Y qué lindo que la relación con Pedro se sanó aquí. Y el Señor le decía, ¿me amas? Y Juan es el discípulo a quien el Señor amaba. Entonces, vamos a ir a Primera de Juan. Entonces, cuando fue la crucifixión, el Señor le encargó a Juan que cuidara de su madre. Y no sabemos cuánto tiempo, porque dice la recibió en casa. No sabemos cuánto tiempo él vivió con ella y la cuidó. Él tendría ganas de salir y proclamar la palabra, pero él estaba ahí cuidando a la mamá del Señor, a María. Entonces, ya en Primera de Juan, esto es ya casi al final de su vida, él dice, él como que todo lo que tenía dentro lo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Hemos visto la vida. No está hablando de una persona, de alguien que yo conocía. Hemos visto la vida, lo vieron nuestros ojos, lo contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nosotros vimos al Señor, nosotros vimos la vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él tenía
tenía comunión íntima con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y le dice a los quien él escribe, estas cosas os escribimos para que ustedes tengan gozo de saber, de conocer al Señor. Y entonces pasamos a él en este libro, Primera de Juan, es tanto de amor, del amor de Dios, del amor del Padre que nos dio a su Hijo. Primero vamos a ver Primera de Juan 2, del 8 al 10. ¿Alguien lo quisiera leer? Primera de Juan 2, del 8 al 10. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Entonces, él aquí habla mucho como de la familia de Dios y habla mucho que si amamos a Dios, amemos al hermano. Muchas veces lo repite. Y en del 18 al 20, ¿alguien lo quiere leer? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Entonces, ya también Juan está dando aviso que vienen tiempos malos, que viene y que viene el anticristo, dice, y han surgido muchos anticristos. Y verdaderamente eso estamos viendo, ¿verdad? Pero qué precioso que él dice que nosotros tenemos la unción del Santo y esa unción nos hace conocer las cosas a sus hijos, a sus hijitos, él les dice. Y el 27 lo voy a leer, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esa unción de él nos enseña todas las cosas. Y dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, pero sí nos enseñan y recibimos la palabra de Dios, pero en el sentido de que si nos sentimos, ay, ¿cómo será? Tenemos la unción de Dios. Y en el 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en él, permanecer en él. Y así hizo Juan. Entonces, primera Juan 3, el 1 y el 2. ¿Otra persona quiere leerlo? Aquí mismo. Primera de Juan 3. Ajá, 3, el 1 y el 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
lo que hemos de ser, pues, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué preciosa promesa, ¿verdad? Aún no se ha manifestado, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él está obrando en nuestras vidas y dice que cuando seamos la novia vamos a estar vestidos de lino limpio, fino y resplandeciente. Vamos a estar diferentes que ahora. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Qué promesa más preciosa. Y primera Juan, ya está. Y el 11, el versículo 11 solamente, si alguien quiere leer porque son salteados. Dice 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amén. El 14, el versículo 14. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que nos ama, ama a su hermano, permanece en muerte. Hasta ahí. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Mario, el versículo 16. El 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí vemos a este hermano. Ahí vemos a este hermano enseñándonos, pero él sabía esto y él hacía esto. Y, a ver, y el 23 y el 24. Amén. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Entonces él sabía, Juan, y dice que el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, el que guarda lo que Él nos ha encomendado, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Y cómo sabemos? Porque nos dio su Espíritu Santo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Y en primera de Juan 4, alguien lea del 11 al 16. A ver, yo. Amados, si Dios nos ha amado así, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Un momentico ahí. Otra vez, te fijas que es igual que en el capítulo 3, el 24. Sabemos que Él está en nosotros porque nos ha dado su Espíritu. Y aquí dice lo mismo otra vez. Sabemos, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Y sigue, por favor, hasta el 16. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Amén. Y el último que voy a leer es el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En estos tiempos vienen toda clase de temores,
y sabemos que en el amor no hay temor. Y sabemos que, y él dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Bendito el Señor. Entonces, toda esta epístola, él nos habla, dice la introducción que es una epístola muy personal, muy íntima. Y él nos dice hijitos, hijitos, como que estamos en casa del Padre, somos hijitos. Y después viene la segunda y la tercera epístola, que también son dando advertencia de los falsos maestros, de las cosas que van entrando, que no son de Cristo. Y después el Señor le dio también a Juan la revelación de los últimos tiempos en el libro de Apocalipsis. Y no busqué escrituras ahí para que no fuera demasiado largo, pero qué precioso todo lo que el Señor le dio a Juan, todo lo que le dio a ver. Ahora, pensando en el capítulo 4, y empieza así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y entonces empieza a describir todo lo que él vio, todo lo que vio. Qué precioso. Y vivió exilado, vivió solo. Imagínense estar solo en una isla. Hablaría con el Señor él, pero sin tener un ser humano con quien hablar, ahí solo. Y a veces nosotros quisiéramos tener tiempos así, ¿verdad? Pero toda su vida sirvió al Señor, desde que el Señor lo llamó ahí en la barca de su padre. Y lo sirvió hasta el final del libro Apocalipsis, hasta el final de su vida. Y le damos gracias a Dios por Juan, que es un ejemplo para nosotros. Amén.